Mañana, ¿qué es esto? Le puse de título a este sermón, Un encuentro providencial. Yo no sé cuántos encuentros usted ha tenido en la vida, pero me acuerdo de un encuentro que tuvo mi suegro, que trabajaba para las sociedades bíblicas. Un día tenía que dar una conferencia en Tailandia con otras personas y otros hermanos de la sociedad bíblica mundial, y tuvo que volar a Tailandia. La cuestión es que cuando llega a, no sé si era Japón, que hacía la escala el vuelo ahí, se dio cuenta que no tenía la visa para entrar a Tailandia. Habían hecho un cambio de administración y ahora Tailandia requería una visa para ingresar al país. Entonces dice, bueno, no puedo entrar sin la visa, pero no sabía que tenía que tomarla. Y era un día viernes, así que se puso a buscar dónde estaba la embajada de Tailandia en el Japón. Ahí a ver si lo encontraba en Tokio. Y claro, mi suegro no hablaba muy bien el inglés, pero algo se defendía. La cuestión es que buscando el lugar se encuentra con una mujer que le dice, me parece que usted está buscando la embajada de Tailandia. Y mi suegro dice, sí, ¿me puede indicar usted dónde es? Mire, yo le voy a decir, venga. Y se metieron por un laberinto. Entonces mi suegro dijo, esta mujer me va a robar, porque me está llevando ahí por un laberinto. ¿A dónde me lleva? Pero efectivamente lo llevó a la puerta de atrás de la embajada y esta mujer agarró, sacó una tarjeta, la puso en la puerta y entró a la embajada. Resulta que esa mujer era la secretaria del embajador, que justo se estaba volviendo a la embajada porque se había olvidado unos papeles, estaba a punto de tomarse el taxi para irse. Y cuando llega, mi suegro desesperado le dice, ¿cree que podemos sacar una visa? Bueno, pero una visa le va a llevar semanas a sacarla. No, semanas no, si yo mañana tengo que estar en Tailandia para ir a esa conferencia. A ver, déjenme ver una cosita. Fue a verlo al embajador que justo se estaba yendo, le dio el pasaporte y le pusieron la visa. Y al final él pudo viajar a Tailandia y dar su conferencia. Pero, qué encuentro providencial, ¿no? Que justo encontrara una persona que le diera las indicaciones de la embajada, que resultó ser la secretaria del embajador. Qué encuentro providencial. Y a veces nos pasa en nuestra vida que nosotros decimos, ¿cómo me gustaría tener ese encuentro? ¿Cuándo va a ser el día que me gane el loto?, dice usted. ¿Cuándo va a ser el día que me gane esto? ¿Cuándo va a ser el día que me gane un viaje al Caribe con todo pago? ¿Cuándo va a ser el día en que me pase algo bueno? Y ahí andamos por la vida buscando entre una cosa y otra tener un encuentro con algo que nos cambie la vida. Hay una canción de Maná, un grupo de música, creo que son mexicanos los cantantes, y hay una canción que cantan que se llama Bendita tu luz. Y dice, bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí. ¿Quiere que se la cante? No, se la recito nomás. El mundo está siempre pensando en ese encuentro, donde esas dos personas se van a encontrar justo. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Justo en ese momento. Y siempre nos estamos preguntando, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí ese momento en el que el reloj toque y me venga esa oportunidad en la vida para salir adelante? Quizás usted es soltero, soltera, y dice, ¿cuándo me va a tocar a mí la persona justa? He tenido tantas relaciones en el pasado y no puedo encontrar todavía esa persona. ¿Cuándo me va a tocar a mí ese encuentro providencial? ¿Cuándo va a ser el día que pueda reconciliarme quizás con esos hermanos o esos primos, esos parientes con los cuales no me hablo hace años? Siempre estamos buscando ese lugar de encuentro, Ahora saben que por los últimos domingos hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, algo que va a marcar con claridad, es un libro de encuentros. Un libro donde Dios está encontrando a aquellos que quiere salvar. Es un libro donde Dios se demuestra como ese Dios que se revela para encontrarse contigo en un momento
indicado de tu vida y transformarte para siempre. Y lo vimos el domingo pasado, cómo fue ese encuentro providencial entre Dios y Saulo de Tarso, que termina siendo el gran apóstol Pablo. Y vimos cómo, ¿qué pasó? Hubo una transformación radical en su vida. Y ahora en este domingo vamos a estar tocando el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde vamos a ver cómo el Evangelio continúa avanzando y cómo Dios tiene otro encuentro personal con otra persona que se llama Cornelio. Y vamos a estar viendo lo que Dios hace. Por eso yo no sé qué estás buscando en la vida. Muchos buscamos satisfacer nuestras necesidades con un mejor trabajo, una mejor relación, un mejor empleo, una mejor universidad. Y a veces nos sentimos aprisionados, pero independientemente de lo que estés buscando en la vida, yo te invito en esta mañana a que abras el corazón para escuchar la palabra de Dios, porque tú no sabes si hoy va a ser el día en el cual Dios te encuentre a ti. La pregunta que nos va a hacer este texto es una historia en Hechos en el capítulo 10, y es la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿cómo hace Dios para alcanzar a una persona para salvación? ¿Cómo hace Dios para encontrarnos? ¿Cómo hace Dios para tener ese encuentro donde transforma nuestras vidas para siempre? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra en Hechos en el capítulo 10. Que por ser hoy un día donde tenemos niños y jóvenes, voy a narrar la historia, pero ustedes la pueden seguir de la palabra de Dios en el capítulo 10 de Hechos. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio era el capitán de un regimiento militar en la ciudad de Cesarea, que era la capital de la provincia de Judea en los tiempos de la Roma antigua. Cornelio era el capitán de esta guardia que se llamaba la Italiana, o en latín Legio Italica, una legión espectacular. O sea que Cornelio era un hombre importante, un militar de la época, tenía poder y estaba situado en Cesarea, donde era el asiento del procurador que gobernaba toda esa región de Judea. ¿Se acuerdan que el Evangelio, la orden que da Jesús a los discípulos es, Hechos capítulo 1, verso 7, ir por todo el mundo, y que esperaran en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y me seréis testigo, dijo el Señor, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea y hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que el Evangelio se va a ir expandiendo. Lo vemos primero en el capítulo 2 con los judíos que estaban en Jerusalén. Lo vemos luego ¿con quién? Con Felipe en el capítulo 8, con los samaritanos. Miren cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Ahora lo vemos en la región de Judea y lo vamos a ver con Cornelio. Cornelio no es ni judío ni samaritano. Cornelio es un gentil. La palabra gentil hace referencia a todas las personas que no son judías. Y los discípulos pensaban que esta promesa de salvación era solamente para ellos. Pero vamos a ver qué pasa con Cornelio. Cornelio era el capitán de esta guardia en la ciudad de Cesarea, una ciudad muy importante, la capital de la provincia de Judea. Y Cornelio era un hombre que tenía interés en las cosas de Dios. Oraba, había una sinagoga que era como la iglesia de los judíos en la época, y ¿qué hacía? Iba, escuchaba, daba limosnas. Era un hombre que le interesaban las cosas de Dios. Pero no se asociaba con el judaísmo y tampoco conocía el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra de Dios que en un momento donde él se fue a orar, porque era un hombre religioso, de repente Dios le trajo una revelación, una visión a Cornelio. Y en esa visión que Dios le da a Cornelio, hay un ángel de Dios que lo llama por su nombre. Lo podemos ver en el versículo 3. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó el ángel. Y el ángel le contestó:
Dios ha recibido tus oraciones y tu donativo a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a los 2 sirvientes de su casa y un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Mientras Cornelio está ahí orando, tiene esta revelación de Dios. Y Dios le dice, manda a buscar a este hombre, Pedro, que está en Jope. Ve a traerlo. Y Cornelio así lo hace. Ahora dice la palabra de Dios también que en Jope, que es otro pequeño pueblito que estaba ahí cerca de Cesarea, ¿qué pasa? Estaba ¿quién? Pedro. Y Pedro también se fue a la hora de la oración a orar al techo de su casa. En esa época, en los techos de las casas se acostumbraban a utilizarlo para la oración. No se va a ir usted al techo de su casa a orar, que después se cae y va a demandarlo al pastor. No. Pero en esa época se hacía de esa manera. Y cuando estaba orando Pedro estaba en un momento de ayuno, también vino una revelación para él. Y dice la palabra de Dios que Dios le mandó en esa visión como un lienzo que tenía muchos animales. Pedro, si tienes hambre, come. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿sabes que soy judío? Y que yo, de acuerdo a las leyes que nos dio Moisés, particularmente en el libro de Levítico, no puedo comer esos animales porque son impuros. Y Dios le dice a Pedro, Pedro, no llames impuro al todo lo que yo he creado. ¡Wow! Pero Pedro pasa 3 veces esta visión, la visión se va y Pedro no sabe qué significa. ¿Qué significa esta visión? No está Pedro terminando de preguntarse qué significa cuando suena la puerta de esa casa y vienen 3 hombres a buscar a Pedro. Y Pedro se asusta, porque dice, acá me agarraron. Recuerden que los cristianos estaban siendo perseguidos en esa época. Estaban siendo muy perseguidos. Entonces Pedro los hace pasar, les da hospitalidad, que era algo común en la época ser hospitalario. Pero estos hombres le van a hacer un pedido a Pedro. Pedro, quiero que vengas con nosotros a la casa de Cornelio, que es el capitán de esta legión que te está buscando. Imagínense si a usted le toca la puerta a la policía, vienen 3 policías y le dicen, quiero que te llevemos a la estación de policía. ¿Usted iría? Y tendría algunas dudas. Y Pedro tenía algunas dudas. ¿Saben por qué? Porque Pedro, en primer lugar, no sabe si lo están persiguiendo, si lo quieren meter preso por causa del Evangelio. Pero en segundo lugar, los judíos de la época tenían por costumbre no entrar siquiera a la casa de alguien que no era judío. No se podían ni siquiera sentar a la mesa a comer con alguien que no era judío, porque ellos entendían que así, al hacerlo, se estaba como corrompiendo su pureza. Y eran muy, muy exigentes en ese sentido. Un judío no se podía sentar a comer a la mesa con alguien que no fuera judío, porque pensaban que de esa manera así quedaban impuros. Entonces, cuando Pedro está ahí en su mente diciendo voy, no voy, salgo, no salgo, la voz del Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, Pedro, levántate y ve, porque yo he mandado a esos hombres a que te busquen. Ahora Pedro tiene la decisión de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo con mis miedos, con mis temores o cedo el control al Espíritu de Dios? Y así lo hace, cede el control, sale con estos hombres, llegan a la casa de Cornelio y cuando llegan a la casa de Cornelio, ya Cornelio lo está esperando con toda su familia, sus sirvientes, los soldados, la gente, lo están esperando todos ahí a Pedro. Pedro dice, acá me tocó el 8, diría si fuera Chespirito. Lo estaban esperando todos ahí. Cuando entra, le pide Pedro a Cornelio que le explique por qué me mandaste a llamar. Y Cornelio le explica todo lo que estaba pasando, que como eso a las 3 de la tarde estaba orando, viene esta visión, esta revelación, el ángel le habla y lo manda a buscar a él. Y Cornelio le dice, ahora bien, estamos todos aquí atentos para escuchar lo que Dios ha dispuesto en tu corazón para decirnos. Cuando Cornelio dice eso, entonces Pedro va a compartir con ellos el mensaje más poderoso jamás contado, que es el mensaje del Evangelio.
Y en el versículo 34, si me quieren acompañar, está lo que Pedro les comparte a Cornelio. Podemos empezar del 36. Les dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicásemos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dice que a todo el que en él cree se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. No está Pedro ni terminando de hablar que la fe de Cornelio es evidente en él y en su familia, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre ese lugar y los transformó para siempre. De modo que Pedro dijo, ahora veo y ahora entiendo que Dios no solamente vino a salvarnos a nosotros los judíos, sino que la salvación de Dios está dada para todo el mundo, para todas las naciones. Dios es un Dios de las naciones. Así que se mira con otros judíos que lo habían acompañado a Pedro y les pregunta, ¿hay algo que impida que esta gente se pueda bautizar? Y como no encontraron ningún impedimento, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás la historia que nos relata Hechos capítulo 10. Pero si nos volvemos a nosotros a plantearnos la pregunta, ¿cómo hace Dios para encontrarse con una persona en salvación? Vamos a tratar de hacerlo bien rápido en esta mañana, pero quiero demostrarles cómo este texto está estructurado. Y está estructurado en dos maneras. Siempre vamos a ver primero a Cornelio y después a Pedro. Y les va a pasar cosas similares. Los dos reciben una visión. Los dos emprenden un camino. Y los dos finalmente se encuentran en la casa. Y con esa estructura que nos da el texto, nosotros vamos a responder esta pregunta, que quizás es la pregunta que te estás haciendo. ¿Cómo puede hacer Dios para encontrarme a mí hoy? Tú piensas, quizás yo estoy muy lejos de Dios, yo no tengo esperanza en este mundo. ¿Cómo haría Dios para encontrarme a mí? ¿Cómo haría para que el puntual del reloj me ponga ahí con Dios? Bueno, vamos a verlo de acuerdo a su palabra. En primer lugar, Dios es el Dios que da el primer paso. Y fijémonos en los versículos 13, 15 y 28, vemos en Pedro que cuando él está orando hay una voz que le dice, Pedro, levántate. La voz le habla de nuevo a Pedro en el versículo 15. Y por último, en el verso 28, Pedro le va a manifestar a otros que es Dios el que le mostró, el que le dio esa visión. ¿Se acuerdan la visión del lienzo con esos animales? Hay un hecho que es importante reconocer. Y es que la iniciativa de encontrarse con nosotros siempre viene de Dios. Siempre. Él es el que toma la iniciativa. Y les puse ahí en el cuadrito que tienen en pantalla, es Dios Padre el que le da esta revelación a Pedro. Cuando aparece la palabra de Dios, ahí en el texto, en el Evangelio de Lucas y particularmente en Hechos, cuando aparece esa palabra de Dios está haciendo referencia a la persona de Dios el Padre. Y Dios le habla a Pedro y lo envía. Le da una revelación y lo envía. Levántate y ve a la casa de Cornelio. Te van a buscar 3 hombres, ve con ellos. Ahora, Dios también no solamente le habla
a Pedro, que es su siervo, sino que también Dios le habla ¿a quién? A Cornelio, que no es creyente. Cornelio es un hombre religioso que va a la iglesia, un hombre que quiere orar, que quiere vivir una vida religiosa, pero Cornelio no es creyente. Cornelio no tiene una relación personal con Dios como la que tiene Pedro. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios también le va a hablar a Cornelio para preparar su corazón. Miren qué hermoso esto. Al que es creyente, Dios le habla y ¿qué le dice? Ve, lo envía. Y al que no es creyente, Dios le habla y empieza a preparar su corazón. ¿Qué le dice a Cornelio? Ve a buscar a este hombre que tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es esto importante en nuestras vidas? Bueno, es muy importante porque las visiones en el libro de los Hechos nos hablan de una revelación de Dios. Dios está revelando, Dios está buscando comunicarse con el ser humano. Y es muy importante porque la visión nos habla de algo que nosotros podemos ver. La visión está íntimamente relacionada con una misión. Por eso cuando Pedro recibe la visión, ¿qué hace? Tiene que salir e ir. Y cuando Cornelio recibe la visión, ¿qué hace? Tiene que mandar a los hombres a buscarlo a Pedro. Ahora, esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque generalmente nosotros en nuestra vida, ¿qué tenemos delante de nuestros ojos? Y tenemos nuestros propios deseos, nuestras propias misiones. Y quiero tener más dinero aquí, quiero tener una buena relación allá, quiero que me vaya bien en el negocio, quiero ser feliz, quiero tener paz. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que está delante de nuestros ojos. Pero cuando Dios interviene, Dios nos da una nueva revelación, nos da una nueva visión de las cosas. Una nueva visión. Y en esta visión es Dios el que está revelando y que nos está cambiando las cosas. Por eso a veces uno dice, bueno, pero no sé, yo creo que voy a ser feliz haciendo A, B, C, D. Pero Dios a veces actúa de una forma totalmente distinta. Ahora, en segundo lugar, no solamente encontramos que es un acto de Dios el que Dios se encuentre con nosotros porque Él es Él el que se revela, sino también que interviene la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. En el versículo 19 y 20, el Espíritu Santo, ¿qué le dice a Pedro? Le dice, Pedro, van a venir 3 hombres a buscarte. Levántate y ve con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo a Pedro le guía y le impulsa. Pedro recibe la misión de parte de Dios, pero no sabe bien qué significa y Dios le va a proveer el Espíritu Santo para ¿qué? Para guiarlo e impulsarlo hacia lo que él tiene que hacer. Ahora, para el creyente esto es muy importante porque nos habla de que Pedro está viviendo una vida que está sometida al control del Espíritu Santo. Y hablo de la guía del Espíritu para el creyente porque en Romanos, en el capítulo 8, encontramos que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Y sigue diciendo el autor a los romanos en el versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos. ¿Saben qué? Pedro recibe la misión de Dios. Tengo que ir y tengo que ir a buscar a Cornelio. Ok, pero Pedro tiene miedo. Cuando ve que estos 3 hombres vienen, dice, ¿ahora qué va a hacer de mi vida? Cuando estos 3 hombres vienen, dice, ¿qué va a decir la gente cuando me vea comiendo en la casa de esta gente de la cual yo considero que son impuros? ¿Qué va a decir la gente de mí? Voy a estar haciendo mal las cosas. Y Pedro tiene miedo. Déjenme que le recuerde algo. El Mesías, que es Cristo el Salvador, el plan que los discípulos tenían en mente es decir, bueno, ahora va a venir el Mesías, Cristo resucitó de la muerte, nos va a libertar ¿de quién? De los romanos que los estaban esclavizando. Pero ¿qué les dice Jesús, el Cristo de la resurrección, a los discípulos? ¿No les toca a ustedes saber qué? Los tiempos, las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad.
Cuando le preguntan, ¿vas a liberar a Israel ahora? ¿Vas a sacarnos de todo? Le dice, todavía no, pero ahora tienen que ir ustedes y ser mis testigos. ¿Qué les quiero decir con esto? En la mente de Pedro hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el Espíritu lo está mandando a hacer algo que él piensa que no es correcto. Y en segundo lugar, porque Cornelio representa todo lo que Pedro odia, en un sentido. No es que Pedro odia a nadie, pero todo lo que a Pedro le molesta. Cornelio es el capitán de la legión que está sosteniendo el poder en Cesarea, que tiene bajo control al reino de Israel. Entonces Pedro diría en su mente, bueno, pero si el Señor nos quiere liberar de Israel, ¿cómo le voy a llevar el evangelio a Cornelio? Sin embargo, Dios tiene siempre otros planes, y el plan de Dios es que el mensaje del evangelio se propagara a todas las naciones. Y Dios lo manda a Pedro a ir a darle el mensaje de paz de Dios a la persona que él menos se imagina. Ahora, para nosotros los creyentes esto tiene que ser una llamada de atención. Porque nosotros a veces los creyentes, los que venimos a la iglesia, pensamos, bueno, no, sí, pero esa gente que está ahí afuera, que se está perdiendo, que hacen esas cosas, no, yo con eso no me voy a juntar. Pero si el Espíritu de Dios te está diciendo, ve y llévale la palabra a esa persona, ese vecino que le pone la música fuerte todos los días hasta las 3 de la mañana y que usted no lo deja dormir, usted no que le voy a llevar la palabra de Dios a ese, vaya, llévese la palabra de Dios. Tenemos una misión de propagar el evangelio, pero el punto central de ese texto, en ese versículo, es que Pedro le rinde el control al Espíritu de Dios. Pedro está caminando en el Espíritu y cede el control al Espíritu de Dios. Por eso te pregunto a ti que eres cristiano, a ti que eres parte de la familia de Dios. ¿Estás viviendo con miedo tu vida cristiana o la vives dejando tu vida en el control de las manos de Dios? Es que no sé qué me va a pasar. Una vez que le entregue las cosas al Señor, no sé, me va a mandar en un camino, en un viaje que no sé dónde termine. Bueno, pero ahí está el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es la fe que depositamos en Dios, de saber que Él nos va a llevar por ese camino, el camino que es correcto. Ahora, eso de parte de Pedro, pero y si miramos a Cornelio, el Espíritu Santo, no le podemos decir que lo está guiando a Cornelio, porque Cornelio no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios todavía, pero el Espíritu sí le está atrayendo a Cornelio. Y luego que escuche la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo va a regenerar. Eso lo encontramos en el verso 20 y 24. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, no te preocupes, ves con estos hombres porque yo los he enviado. En otras palabras, para Cornelio, que es un no creyente, Dios es el que está haciendo la obra de traerlo a ese encuentro con Él. Primero le da una revelación y después, a través del Espíritu Santo, lo empieza a traer. ¿Para qué? Para que llegue ese momento donde Él se pueda encontrar con Pedro y escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso, tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, si es la primera vez que vienes a la iglesia, tú no tienes que pensar, bueno, vine aquí por la casualidad y bueno, terminaba no sé, el campamento de verano y traje a mis niños para que vinieran a cantar. Pero ¿qué si Dios te está trayendo? Si puso en tu corazón el deseo de venir a escuchar el mensaje, no lo resistas. ¿Qué si Dios te está hablando, quizás no por medio de un ángel, pero te está poniendo personas, enviados, mensajeros de Dios que te están hablando y te están diciendo ven? Y de repente en el corazón empiezas a sentir como la necesidad, la verdad es que tengo ganas de ir a escuchar la palabra. Bueno, puede ser que sea el Espíritu Santo el que te esté trayendo para tener ese encuentro. Por último, vemos la obra de Dios en la tercera persona de la Trinidad. La vimos en el Padre, la vimos en el Espíritu Santo y ahora la vamos a ver en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra Pedro con Cornelio, finalmente llega en ese encuentro donde la hora tocó el momento indicado que Dios ya había preparado. ¿Qué es lo que Pedro les habla?
Pedro les habla, le dice a Cornelio que hay paz para con Dios mediante la persona de Jesucristo. De que Cristo fue enviado por Dios, varón perfecto, que nunca cometió pecado, para ser el sacrificio delante de Dios por nuestros pecados. Que murió en una cruz voluntariamente, pagando nuestros pecados, nuestras deudas, pero que Dios le resucitó al tercer día, y escuchen lo que decía el texto, y que lo puso como juez de los vivos y de los muertos. Ese es el nombre de Cristo. Y que en el nombre de Cristo hay perdón de los pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Que no tienes que estar en tu vida condenado a morir en tus delitos, en tus pecados, aplastado por la culpa de lo que has hecho, sino que en Cristo tus pecados pueden ser perdonados. Y quizás tú estás buscando la paz de diferentes maneras y la buscas en una cosa y en otra, algunas personas en los vicios, otra persona en el entretenimiento. Hay personas que buscan la paz llegando a la casa y simplemente encendiendo el televisor porque no tienen nada que hablar con la familia, porque si se ponen a hablar algo se pelean. Entonces antes de pelearnos vamos a prender la televisión. ¿Y qué hace? Nos anestesiamos porque estamos buscando paz. Pero así nunca vamos a conseguir la paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la única respuesta para que usted y yo tengamos paz para con Dios. ¿Quiere usted tener paz para con Dios? Dice Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 5, justificados pues por la fe. Poniendo la fe, la confianza en la obra de Cristo, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En la predicación del Evangelio, en Hechos en el capítulo 4, encontraremos que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos, en quien podamos ser salvos, es decir, en quien podamos tener ese encuentro con Dios que nos dé esa paz, esa relación perfecta con Dios, que no sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora quizás tú estás pensando en esta mañana, bueno, sí, paz para con Dios, pero paz ¿por qué? ¿Sabes paz por qué? Porque dice la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 5, que por nuestros pecados, nuestras desobediencias, nosotros nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, nuestros pecados merecen un castigo, merecen que la justicia de Dios caiga sobre lo que nosotros hemos hecho. Y usted dirá, bueno, pero ¿no es que Dios es bueno y que Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios es justo también. Y a nosotros nos encanta pensar que Dios es amor cuando somos nosotros los que hacemos el daño a otros. Pero cuando otro nos hace el daño a nosotros, ¿no queremos tener un Dios justo? ¡Claro que sí! ¿No queremos que Dios haga justicia con todas las cosas que vemos que pasan? ¡Claro que sí! ¿Qué clase de Dios sería si Dios dice, bueno, nos vamos a olvidar que pasó todo, borrón y cuenta nueva y ahí vamos? No sería un Dios justo. Pero como Dios es un Dios justo, Él tiene que castigar la maldad. En el libro de Romanos Dios dice que la justicia de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Y saben qué? Ni usted ni yo somos libres de culpa ni de pecado. ¿A usted tampoco, pastor? No, claro que no. No. Ahora la cuestión está que si nosotros respondemos por nuestros propios pecados delante de Dios, siempre vamos a ser hallados culpables, porque estoy seguro que hay algo que usted ha hecho que no ha estado bien. Ahora, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Por qué nos da tanta esperanza? Porque Dios nos envía a Jesucristo para que Él pague lo que yo debería haber pagado por mis pecados. Él me sustituye. De manera que si yo pongo mi fe en la persona de Cristo, Dios dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo ya los pagó. Es la única forma en la que podamos tener paz para con Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted tiene paz con Dios, su vida cambia de manera radical. Su vida cambia para siempre. Porque ya no tiene que salir a buscar la paz. Ay, voy a salir a buscar la paz en la botella, en el alcohol, en trabajar 14, 15 horas por día, en la televisión. No voy a salir a buscar la paz en los brazos de otra persona. ¿Por qué? Porque voy a estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Pensemos en esto que nos muestra Hechos el capítulo 10. Dios toma a alguien como Pedro, lo levanta, le da una misión, lo guía por el Espíritu, lo hace ir por un camino para encontrarse con Cornelio.
¿No ven cómo Dios va orquestando todo? Lo toca Pedro, lo toca Cornelio y lo hacen que se encuentren en esa hora. ¿Para qué? Para escuchar ese mensaje, que termina cambiando la vida de Cornelio para siempre. Y quizás Dios te ha estado tocando por medio de tus hijos. Papi, quiero ir a la iglesia. Mami, abuelita, quiero ir a la iglesia. Y es Dios el que te está tocando, te está trayendo. ¿Y sabes qué? Yo no soy el apóstol Pedro, para nada. Pero un día Dios puso en mi corazón una visión y una misión. La misión de servirle. Y con esa visión y esa misión un día tuve que dejarle mi vida a Dios y el control del Espíritu Santo, y eso me embarcó a mí en un camino, así como Pedro. Y en ese camino tuve que renunciar a mi familia, que está a más de 5.000 millas de distancia de aquí. Tuve que renunciar a mi trabajo, tuve que dejar a los que quería, a mis amigos, los que amaba, y me vine hasta aquí. Dios me trajo hasta aquí. ¿Verdad? ¿Y para qué me trajo Dios hasta aquí? ¿Sabes para qué? Para proclamar el mensaje del Evangelio. Que en el nombre de Cristo Jesús hay perdón de pecados. Por eso tú piensas que Dios no te está buscando, no puedes ser más ciego, porque te trajo una persona de más de 5.000 millas de distancia para venir a decirte que Dios quiere perdonarte y darte una vida nueva. Si tú ya no escuchas eso, no sé qué más vas a escuchar. Dios siempre está haciendo cosas en tu vida, siempre. Y el hecho de que hayas venido hoy a la iglesia no significa, bueno, vine a la iglesia y me voy. Dios te está buscando. Por eso si en esta mañana escuchaste el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y te arrepientes de tus pecados. No puede haber perdón de pecados si no te arrepientes. Tienes que arrepentirte, tienes que darte cuenta que estás viviendo una vida en rebelión con Dios, y el arrepentimiento es cambiar de dirección. Si iba para ahí, ahora voy para el otro lado. ¿Ah? Cuando va caminando y la ve la suegra ahí, ¿qué hace? Va para el otro lado. Bueno, así es. Una broma. Se arrepiente. Hay que arrepentirse. Señor, me doy cuenta de lo que he hecho. Y pones tu fe en la persona de Cristo, Jesús, en su sacrificio. ¿Qué pasa? El Señor te perdona los pecados y te da el Espíritu Santo de Dios en ese mismo momento. Y quizás sea tu momento en esta mañana.